renacida y de regreso, corrí de inmediato a casa. En el año de la reforma de vivienda de mi vida anterior, envié a escondidas a Cecilia el dinero que habíamos ahorrado con tanto esfuerzo durante 2 años, solo para que pudiera comprarse una vivienda. Más de 10 años después, los precios de la vivienda se dispararon y Cecilia se convirtió en una mujer rica, envidiada por todos. En cambio, yo vivía todos los días en un apartamento viejo y estrecho de 30 metros cuadrados. Después de que me despidieran, me levantaba temprano y me acostaba tarde, vendiendo bocadillos en la calle mientras cuidaba a toda la familia. El día que me desmayé, Cecilia estaba viajando por el país con Rupert. ¡Felicidades! Escuché que a su familia esta vez se le asignará un apartamento de 3 habitaciones en la distribución de viviendas. Alguien dijo, TSK, tiene mucha suerte. Tendrá una casa y el hombre con el que se va a casar es profesor. En medio de los susurros envidiosos y celosos de todos, cerré la puerta del patio tan pronto como entré y fui directo a la habitación donde dormía Rupert. Respiré profundamente y, temblando, saqué el cajón del escritorio. En una caja de hierro cuadrada para pastel de luna, vi que la pila de mi dinero todavía estaba cuidadosamente colocada. Lo conté. No era ni más ni menos que exactamente más de 900 yuanes. En mi vida anterior, Cecilia utilizó ese dinero para comprar una casa y alcanzar la libertad financiera más de 10 años después. En cuanto a mí, fui un poco más atrevida que ella. Estaba lista para tomar ese dinero e irme al sur. La fecha de la boda entre Rupert y yo era originalmente el día 18 del mes lunar del mes siguiente, pero en esta vida ya no habría fecha para la boda. Puse el dinero cerca de mi cuerpo y justo cuando estaba a punto de salir, escuché voces afuera de la puerta. Me quedé atónita por un momento y regresé apresuradamente a mi habitación. Rupert, ¿de verdad vas a darme tu cuota de compra de vivienda? La voz de la mujer era clara y hermosa, transmitía incredulidad y estaba llena de alegría. Incluso yo me quedé atónita por un momento al escucharla. Solo supe en mi vida anterior que el dinero con el que Cecilia compró la casa lo proporcionó Rupert. Nunca imaginé que incluso la cuota de compra de vivienda fuera suya. Mis ojos se llenaron de lágrimas y me mordí el labio con fuerza. Tú y Joy dependen de la bondad de los demás. Necesitan esta casa más que yo. La voz de Rupert era suave, completamente diferente de la forma indiferente en que me hablaba a mí. Escuché a Cecilia decir rápidamente unas palabras de agradecimiento. Finalmente hizo una pausa y dijo, sin embargo, me temo que no puedo permitirme comprarla incluso si tengo la cuota. Rupert no dijo nada. Después de un rato, volvió a hablar, encontraré una manera de resolver el problema del dinero. Cecilia se negó un par de veces y luego ambos se marcharon. Esperé hasta que se fueran antes de salir de la habitación interior. Recordé que en mi vida anterior, cuando escuché que Cecilia había ganado millones con la casa que compró en aquel entonces, sentí mucha envidia. ¿Pero qué dijo Rupert en ese momento? Simplemente comía sin siquiera mirarme y dijo, es el destino. Lo que no está destinado para ti es inútil, aunque lo desees. En ese momento estuve totalmente de acuerdo. Pensé que Cecilia tenía mucha suerte. ¿Cómo iba a saber que esa supuesta buena suerte en realidad le había sido concedida por Rupert a mi costa? En mi vida anterior, si Cecilia no hubiera dicho accidentalmente que no habría podido comprar esa casa sin Rupert, me habría mantenido en la ignorancia hasta el día de mi muerte. Cuán profundo debe ser su amor por Cecilia para preferir vivir conmigo y con nuestro hijo en esa casa estrecha de más de 30 metros cuadrados y, sin embargo, enviarle todo el dinero a ella y decirme que todo es cosa del destino. Pensándolo bien, Después de que los dos se fueron, me quedé sentada en silencio en la habitación un buen rato. Por la noche, fui a la habitación de Rupert, saqué la caja de pasteles de luna y la puse en la mesa del comedor. Luego maté un pollo, me preparé sopa de pollo y también cociné una gran olla de arroz al vapor. Después de cenar, abrí la caja de pasteles de luna. Dentro, además de mis más de 1000 yuanes, también estaba el sueldo de Rupert de los últimos 2 años. Eran, ni más ni menos, exactamente 2600 yuanes. Además, estaba el certificado de compra de vivienda emitido por su unidad esta vez y algunos recibos de compras diarias.
Cuando Rupert regresó y vio la caja abierta, frunció el ceño. Él y yo nos conocíamos muy bien. En nuestra casa, después de comprometernos, éramos casi como una familia. Era normal tener interacciones más cercanas y nadie decía nada. Por eso había ahorrado mi sueldo con él en aquel entonces. ¿Quién hubiera pensado que Rupert jugaría a dos bandas? No solo tenía a Cecilia en su corazón, sino que también le dio nuestros sueldos y la cuota de compra de vivienda, y terminó arruinando mi vida por nada. ¿Por qué sacaste la caja? Frunció el ceño y me miró con tristeza. En el pasado, cuando lo veía regresar, lo habría saludado hace mucho tiempo. Rupert era guapo y tenía una apariencia imponente. Después de graduarse de la universidad, trabajó en un instituto de investigación. Solía estar muy satisfecha con mi prometido e incluso le entregué todo mi corazón, pero resultó que estaba equivocada. Hoy me acabo de enterar de que mi padre pidió prestado dinero a varios colegas en aquel entonces. Planeo usar ese dinero para pagarles primero. Mi madre falleció joven. Mi padre era profesor de secundaria, siempre fue muy responsable y se dedicó por completo a sus alumnos. Rupert fue alumno de mi padre. En ese momento, la familia de Rupert estaba en apuros. Mi padre no solo le dio clases particulares gratis, sino que también le dio dinero de bolsillo en secreto varias veces. Incluso las tasas de matrícula de sus años de secundaria las pagó mi padre. Por supuesto, Rupert no era el único estudiante así. Así que, aunque mi padre había sido profesor toda su vida, no ahorraba mucho dinero. A veces, cuando había algún evento importante en casa, aún necesitaba pedir dinero prestado a sus colegas. Así que, cuando dije esto, Rupert no sospechó nada. «¿Cuánto debes todavía?», dijo con voz débil. 3.100. «¿Por qué tanto?», dije inconscientemente. «Te debo». «Está adentro». «Te lo mostraré». Fingí levantarme y sentarme. Rupert hizo un gesto con la mano. No quise decir que no te creyera. Al cabo de un rato, volvió a preguntar, ¿se puede posponer un poco antes de pagar? Lo miré sin decir palabra. Por supuesto que sabía que planeaba darle ese dinero a Cecilia. Le hice una mueca de desprecio. Sigue soñando. Estaba lista para aventurarme al sur. No podía irme sin dinero. Rupert seguía sin atreverse a devolver el dinero. Simplemente dijo que podía dejarme la caja por ahora. Después de que Rupert se fue, saqué el libro de cuentas de mi padre. Aunque era un poco blando, por suerte tenía la costumbre de llevar las cuentas. Hice una lista por separado de todo el dinero que mi padre había gastado en Rupert a lo largo de los años. No lo supe hasta que lo calculé. Resultó que, además de pagar su matrícula y manutención en el instituto, mi padre también le dio mucho dinero para la universidad. Lo calculé todo y fueron más de 2.800 yuanes en total. Ese era el salario que mi padre solo pudo reunir después de no comer ni beber durante 3 años. Saqué los más de 2.000 yuanes de Rupert de la caja de Mooncake. En cuanto a los más de 200 yuanes restantes, considérelos como alimentar a un perro. Escondí cuidadosamente el dinero y planeé devolverle la caja a Rupert mañana. Lo que me pertenecía podía tomarlo con la conciencia tranquila. Lo que no me pertenecía, no lo miraría ni un solo instante. Cuando Cecilia llegó a la puerta, yo estaba preparando el desayuno. El fuego ardía en la estufa y los granos de arroz blanco rodaban en la olla. Vagamente escuché a Cecilia llorar. Son tan irrazonables. ¿Cómo pudieron golpearte? Al salir de la cocina, vi a Cecilia con los ojos rojos e hinchados. Su largo cabello le caía por los hombros y, en ese momento, casi se encogía completamente en los brazos de Rupert. ¿Qué haces?, pregunté. Al oír mi voz, Cecilia giró rápidamente la cabeza para secarse las lágrimas, luego me miró y dijo, «Cuñada, no me malinterpretes. Simplemente no tenía a dónde ir, así que vine a ver a Rupert». En realidad, los tres nos conocíamos desde pequeños. Hace 10 años, la mayoría de las casas aquí eran de madera y la gente vivía muy cerca. En aquel entonces,
Rupert y Cecilia vivían en el mismo patio y jugaban juntos desde niños. Más tarde, hubo un gran incendio. Aunque no hubo víctimas, las casas de varias calles cercanas quedaron reducidas a cenizas. Después, cada uno construyó su propia casa. Cecilia se casó con un aprendiz de sastre y luego enviudó. Casi perdió la mitad de su vida antes de regresar a casa de sus padres con la ayuda de Rupert. Cuando Rupert decía que Cecilia dependía de la bondad de los demás, era solo porque, después de que Cecilia regresara a casa de sus padres, solía tener roces verbales con su cuñada. Y cada vez que venía a ver a Rupert, él parecía decidido a encargarse de sus asuntos. Lo curioso era que, en mi vida anterior, siempre había pensado que Rupert realmente apreciaba a Cecilia como a una hermana. Rupert está a punto de casarse. No es apropiado que te arrojes a sus brazos así. Quienes no lo sepan podrían pensar que quieres volver a casarte. En ese entonces, que una viuda se volviera a casar no era bien visto. Aunque no planeaba continuar con este compromiso matrimonial, no pude evitar apuñalarla con palabras. El rostro de Cecilia cambió e, inconscientemente, miró a Rupert. Rupert frunció el ceño y me regañó. ¿De qué tonterías estás hablando? Me burlé y dejé de molestarlos. Volví a la cocina a cocinar. El llanto fuera se prolongó y no cesó hasta un rato después. Después de desayunar, fui a la fábrica. Era inspectora de calidad en una fábrica de glutamato monosódico. Me asignaron ese trabajo después de graduarme del instituto. La fábrica estaba bien por ahora, pero unos años después, el ambiente en general no era bueno y la empresa se enfrentó a una reestructuración. Me despidieron en ese entonces. Por supuesto, luego supe que las ganancias de la fábrica habían ido disminuyendo año tras año. De hecho, mucha gente no se dio cuenta de la gravedad de la situación. En mi vida anterior, planeé vender mi cuota de trabajo. Quienes se atrevieron a aprovechar la primera ola de dividendos en los primeros días de la reforma y la apertura lograron mucho. En aquel entonces, el término hogares de 10.000 yuanes no era solo una broma. Pero realmente tuve que pensar bien a quién venderle esa cuota. Después de salir del trabajo, inconscientemente me desvié hacia la zona donde Cecilia compró la casa en mi vida anterior. Todavía era un terreno baldío cubierto de maleza, pero solo 3 años después surgirían rascacielos, y más de 10 años después, los precios de las viviendas se multiplicarían incontables veces. En mi vida anterior, Cecilia dijo, qué bonita con esta casa. En esta vida, sin esos miles de yuanes para comprar la casa, Cecilia estaba condenada a no tener nada que ver con ella. Cuando llegué a casa, Rupert ya estaba allí. Rupert, que normalmente no gustaba de entrar en la cocina, había cocinado varios platos. ¿Has vuelto? Ve a lavarte las manos. Podemos cenar pronto, dijo. Como alguien se ofreció a cocinar, por supuesto, me alegré. La cena fue bastante suntuosa, con carne, verduras e incluso pescado. Fue un gasto considerable. Justo cuando empezábamos a comer, noté que Rupert tenía una expresión como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Seguí comiendo sin levantar la vista, fingiendo no verlo. Rara vez ignoraba a Rupert de esa manera. Él quería iniciar una conversación, pero no sabía cómo. Justo en ese momento, Cecilia volvió a la puerta. Afuera soplaba un viento fuerte. Rupert, considerado, la invitó a pasar y le ofreció un tazón de té caliente. En cuanto se sentó, me dio las gracias alegremente. Dijo, gracias por aceptar darle la cuota para comprar una casa y también por prestarle dinero para comprarla. La miré y fingí no saber nada. ¿Qué? ¿Qué cuota para comprar una casa? Cecilia se quedó atónita un momento y enseguida se levantó inquieta, mirando a Rupert. Hermano, ¿no sabe mi cuñada que me diste la cuota para comprar una casa? Rupert me miró y no dijo nada. Había un atisbo de suficiencia en los ojos de Cecilia, pero se disculpó. Ay, hermano, sé que te preocupas por mí y por Joy, pero para algo tan importante, deberías habérselo contado a tu futura cuñada. Aunque todavía no se han casado, después de todo, es cosa suya. Oh, mira mi boca. Me voy, dijo.
Rupert la consoló con dulzura. No pasa nada. Puedo decidir sobre mis propias cosas. Podrás volver a casa sin preocupaciones. Después de que ella se fue, continué comiendo mi comida tranquilamente. No fue hasta que terminé el último bocado de arroz y estaba a punto de irme que Rupert dijo de repente, hablemos. Me senté tranquilamente de nuevo. Pensó detenidamente y dijo, ¿se puede aplazar el dinero que debía tu padre? No, me negué rotundamente. No había espacio para negociación en ese asunto. Si él se ofreciera a pagar el dinero voluntariamente, estaría bien. Pero si insistía en recuperarlo, sacaría el libro de cuentas de mi padre. Después de todo, ahora que el dinero había caído en mis manos, era imposible que él lo usara para tapar el agujero de Cecilia como lo hizo en la vida anterior. Además, ¿qué es eso de la cuota para comprar una casa? Ella mencionó que le diste la cuota para comprar una casa a un extraño, Rupert. ¿Qué piensas de mí? Para un asunto tan importante, ¿no deberías habérmelo dicho? Sí, así es. Admitió que la cuota para comprar una casa era suya, pero para algo tan importante no dijo ni una palabra. Incluso en la vida anterior, él tomó directamente mi salario y se lo dio a otros. Desde ahí se podía ver que realmente no significaban nada para él. Por ahora, no necesitamos la cuota para comprar una casa nosotros mismos, así que está bien dársela a Cecilia. Su cuñada la ha acosado y ella se ha quedado en casa de sus padres con su hijo todo el día. ¿Puedes soportar simplemente ver eso? Es solo una cuota, ni siquiera era tuya en primer lugar. ¿Por qué eres tan quisquillosa con eso? Asentí. Bueno, ¿eso es lo que quieres decir? Está bien, también es cierto. La cuota para comprar una casa en realidad no me pertenece. Puedes dársela a quien quieras, no tiene nada que ver conmigo. Me puse de pie, sin querer decirle ni una palabra más, pero Rupert repitió, podemos pagar la deuda de tu padre poco a poco. El asunto de Cecilia no puede retrasarse. Trae el dinero aquí y se lo enviaré a Cecilia primero. Rupert extendió la mano hacia mí, hablando como si fuera lo más natural del mundo. Volví a la habitación y saqué la caja del pastel de luna. Rupert pensó que había llegado a un acuerdo, pero cuando abrió la tapa, solo vio una pila de billetes y un libro de cuentas. ¿Qué es esto?, preguntó. Le hice una señal para que echara un vistazo. El rostro de Rupert no tenía buena cara. Pasó la primera página, y después de leerlo todo, su expresión se volvió muy fea y dijo, ¿qué quieres decir con esto? Saqué el cuaderno donde había anotado todos los gastos relacionados con él y con Rupert, y pasé a la última página. A lo largo de los años, has gastado un total de más de 2.800 yuanes del dinero de mi padre, dije. Rupert respiró hondo. ¿Me estás pidiendo que pague la deuda? Asentí. Si quieres decirlo así, está bien. Depende de cómo lo pienses. De todas formas, si quieres darle el dinero a Cecilia, es imposible. Según consta en el libro de cuentas, aún me debes más de 200 yuanes, continué. No quería agitar la pequeña cantidad que originalmente tenía pensado agitar. No querrás que la gente hable mal de mi padre incluso después de que ya no esté, ¿verdad? Rupert estaba incrédulo. Estás calculando todo tan claramente conmigo. Sonreí débilmente. Incluso los hermanos deberían ajustar cuentas con claridad en este punto. Ni siquiera Rupert tenía nada que decir. Isa, no esperaba que calcularas tan claramente conmigo. ¿No quieres celebrar la boda el próximo mes? Rupert en realidad me estaba amenazando. No pude evitarlo y mis ojos se enrojecieron. Él, Rupert, siempre había sido muy obediente frente a mi padre. Su capacidad de trabajo también era excelente. Después de graduarse hace 2 años, mi padre tuvo una enfermedad aguda. Preocupado de que no tendría a nadie que me cuidara, le pidió a Rupert que me cuidara más en el futuro. Fue Rupert quien le dijo a mi padre que tuviera la seguridad de que se casaría conmigo y cuidaría de mí por el resto de mi vida. Originalmente, nunca le había demostrado mi amor. Si no hubiera sido por esas palabras,
si no hubiera sido por él acompañándome en los días difíciles justo después del fallecimiento de mi padre, no le habría tenido tanta devoción después. Pero ahora me amenazaba por Cecilia. Me burlé. ¿De verdad creías que no podría vivir sin él? Rupert, si quieres romper el compromiso, por supuesto que estoy de acuerdo. Rupert pareció sorprendido de que fuera tan directa y se quedó atónito un momento antes de reaccionar. De repente sonreí. En realidad, si te preocupas por ella, no necesariamente tienes que comprarle una casa. Después de todo, el dinero definitivamente no puede ayudarla ahora. Rupert frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Sonreí. Su cuñada discute con ella solo porque piensa que Cecilia se está aprovechando de los demás en casa. Si le doy mi trabajo, no solo tendrá un empleo estable, sino también alguien que cuide de su hijo. ¿No sería eso más perfecto? Al ver que Rupert aún no reaccionaba, añadí, por supuesto, no soy tan bondadosa, pero puedes intercambiar tu cuota para la compra de una casa conmigo. Después de considerarlo durante 2 días, Rupert finalmente aceptó. Aunque Cecilia no compró una casa, consiguió un trabajo estable. Mientras tuviera un trabajo estable, su difícil situación en casa de sus padres se solucionó y ella también fue muy feliz. El día que recibí la cuota para comprar una casa, gasté 10.000 yuanes para comprarla. Yo estaba aún más feliz. Valió la pena cambiar 10.000 yuanes por millones en el futuro. Rupert pensó que le di mi trabajo a Cecilia solo porque quería prepararme bien para la boda del próximo mes, así que no le dio demasiadas vueltas al asunto. Pero lo que no sabía era que ya había comprado un billete de tren para ir al sur, y que salía mañana. Cuando Rupert regresó, yo acababa de empacar todas mis cosas. ¿Por qué has empacado tantas cosas? Al ver que aún no había cocinado, Rupert fue a preparar 3 guarniciones en una sopa. Metí el paquete en el armario. Hay demasiadas cosas. Solo las estoy ordenando, dije. Rupert me ayudó a servirme un plato de sopa y sacó un fajo de billetes del bolsillo. Cecilia acaba de empezar a trabajar. Le presté 500 yuanes. Toma estos 300 yuanes, dijo. Me detuve un momento con la mano y luego tomé los 300 yuanes con calma. Aunque la mayor parte del dinero se lo dio a otros, esto era lo que le debía a mi padre. No me sentí culpable por tomarlo. En la mesa, ninguno de los dos dijo una palabra y el ambiente se volvió algo incómodo. Él me miró y tosió levemente. No te preocupes. Después de casarte, puedes quedarte en casa tranquila. Yo me encargaré del dinero cada mes. Estarás a cargo de esta familia, dijo. Cuando Rupert dijo eso, sus orejas se pusieron rojas, lo cual era raro. En realidad parecía un poco ilusionado. Me burlé. ¿Y el mes que viene ya no le prestarás dinero a tu hermana? No pude evitar hacer un comentario sarcástico. Rupert me miró sorprendido. Ella tiene su propio trabajo. ¿Por qué le prestaría dinero? Me quedé sin palabras. Ni siquiera supe qué decir por un momento, pero de todos modos no importaba. Si se convertirían en una pareja como en la vida anterior después de que yo me fuera, o si él se casaría con otra persona, no era asunto mío. Antes de irse a dormir, Rupert sacó una pila de invitaciones de boda y me preguntó a quién deberíamos invitar. Miré las invitaciones de color rojo brillante y bajé la cabeza. Puedes decidir, dije. De regreso a mi habitación, cerré la puerta con llave. Esta vez no traje muchas cosas conmigo, solo un conjunto de ropa y algo de dinero. Cosí el dinero y las cosas importantes en los cuellos y puños con aguja e hilo. Lo demás lo envolví y lo metí bajo mis pies dentro de los calcetines. Prefiero que el dinero huela mal antes que llegar a destino sin un centavo. Justo cuando estaba a punto de dormirme, Rupert, por alguna razón, volvió a tocar mi puerta. Abrí y vi a Sir Rupert de pie en la entrada sosteniendo un joyero. Arqueé las cejas con sorpresa. ¿Qué es esto? Yo pregunté. Él extendió la mano para entregármelo y yo, inconscientemente, lo esquivé. Se quedó atónito por un momento, retiró la mano y luego me dio el objeto.
Mira lo que hay dentro, dijo. Había un matiz de cautela y expectativa en sus ojos. Saqué la caja y la abrí bajo su mirada expectante. Dentro había un par de pulseras de plata, 2 anillos de oro y una pulsera de jade. Observé los objetos con una expresión complicada. En la vida anterior, Robert no me dio estas cosas. Todavía recuerdo que muchos años después, cuando los niños crecieron, un día vi esta caja en su estudio y la abrí casualmente, pero él no estuvo contento y cerró la tapa delante de mí. Esto es algo que dejó mi madre. Es para mi nuera. No lo toques, había dicho. Más tarde, el brazalete de jade que estaba entre ellos terminó de alguna manera en manos de Cecilia. Entonces resultó que, en realidad, estas cosas habían estado en sus manos todo el tiempo. Lo que me desconcertó fue que las cosas que no me llegaron hasta que morí en la vida anterior, en realidad estaban dispuestas a serme dadas en esta vida. No pude evitar reírme de mí misma. Fue porque le di mi trabajo a Cecilia y él pensó que yo era algo útil, entonces tomó estas cosas para agradecerme. Fue una lástima que no me importaran. ¿Qué tal si te los pongo? La cara de Rupert se puso ligeramente roja cuando recogió el brazalete de jade. Retiré mi mano. No estamos casados todavía. No es apropiado que me den estas cosas, dije. Rupert miró mi cara fría y de repente se sintió un poco incómodo. Él pensó que yo debería estar feliz de ver estas cosas. Estas cosas eran muy significativas y estaban destinadas a la nuera de la familia. Él no esperaba que yo, que siempre me había preocupado por él, no me interesara por ellas en absoluto. Isa, ¿te pasa algo?, preguntó. Le dirigí una mirada débil. ¿Qué podría estar mal conmigo? Simplemente no me importaba. Ya no lo valoraba. Me di la vuelta y le dije, devuelve tus cosas. Luego volví a cerrar la puerta. Sin embargo, hasta la medianoche, todavía podía oír el sonido de alguien caminando de un lado a otro fuera de la puerta de vez en cuando. Cuando me levanté al día siguiente, Rupert ya se había ido. Recogí mi equipaje y subí al tren verde con dirección norte. El viaje en tren duró 2 días. Una noche, había mucha gente en el tren. Cada vez que se detenía en una estación, había personas vendiendo todo tipo de bocadillos, frutas y otros alimentos. Me encontraba sentada junto a la ventana. A la hora de comer, me resistía a comprar las comidas envasadas del tren. Compré un poco de pan plano, maní al vapor y otras cosas que podían llenar mi estómago, ofrecidas por los aldeanos locales. Excepto cuando realmente no podía contenerlo y tenía que ir al baño, en otras ocasiones apenas me moví de mi asiento. Finalmente, cuando salí de la estación de autobuses de North City, descubrí que tanto el bolso que llevaba en la mano como los bolsillos de mi ropa tenían cortes largos. Sin embargo, en el bolsillo de mi ropa solo había una docena de yuanes en cambio, que utilicé para no llamar la atención. No importaba si se perdía. Pero en un lugar extraño, donde no conocía a nadie, casi fui arrastrada varias veces a pequeños hoteles cerca de la estación de tren por personas que solicitaban clientes. Me liberé de esa gente sin decir palabra, abracé mi bulto y finalmente me senté en el pasillo de un hospital. Al día siguiente, con la orientación del guardia del hospital, alquilé una habitación en una casa residencial cercana y me instalé. Mi primer trabajo fue como dependienta en un mercado mayorista. Solo me tomó 2 meses pasar de no saber nada a ser capaz de distribuir hábilmente los productos a los hermanos y hermanas mayores que venían a recogerlos. Poco a poco, descubrí que había muchas tiendas que vendían ropa, zapatos y calcetines en el mercado, pero la competencia también era bastante feroz. A menudo, si un estilo de ropa popular no tenía mucho stock, los clientes que no podían conseguir los productos iban a otras tiendas a buscarlos. Y si había demasiado stock de un estilo que no se vendía bien, sobraban grandes cantidades de productos. Mi jefe a menudo se enfrentaba a este tipo de situaciones. A primera vista, la cantidad de bienes que entraban y salían era grande y el volumen de ventas alto, lo que aparentemente generaba mucho dinero. Pero a menudo la cantidad de mercancía en exceso también era grande. Al final del año, si uno no tenía cuidado, podía no ganar dinero y aún tener una gran pila de bienes sin vender. Sin embargo,
los bienes que quedaban en manos y que a nadie le interesaban constituían un gran problema. Según mi observación, muchas tiendas cercanas tenían una situación similar. Lo pensé una y otra vez y calculé los más de 2.500 yuanes que traje conmigo al principio y mi salario de ese año. Decididamente fui a ver a mi jefe. Después de discutirlo, compré esos productos a un precio extremadamente bajo. En ese momento, la ciudad del sur y las áreas costeras se estaban desarrollando lentamente, y todo tipo de ropa hermosa y de moda se vendía muy bien. En cambio, en nuestra zona interior, debido a las grandes distancias y a una logística imperfecta, aún había muy poca ropa bonita y moderna. Si pudiera ser la primera en recuperar estos productos antes que los demás, seguramente se venderían bien. Pero después de comprar la ropa al por mayor, como devolverla seguía siendo un gran problema. Fui a varias empresas de transporte en el mercado mayorista, pero ninguna tenía rutas a nuestra ciudad. No me rendí. Después de pasar varios días más buscando, finalmente encontré una empresa que tenía una ruta a nuestra ciudad vecina. Después de mucha persuasión y de agregar más de 300 yuanes, finalmente logré que aceptaran conducir durante más de una hora adicional para entregar las mercancías en nuestra ciudad. Después de enviar todas las cosas por logística, empaqué mis cosas y emprendí mi camino de regreso sola. Esta vez, como era casi fin de año, había incluso más gente en el tren que la última vez. Pero de alguna manera, no me sentía tan nerviosa como cuando llegué. Incluso cuando me encontré con alguien en el tren que me arrebató el asiento, e incluso cuando me cortaron la correa del pequeño bolso que llevaba conmigo y me lo robaron sin darme cuenta, no sentí pánico en absoluto. Finalmente, cuando llegué a la estación, alquilé una habitación en el primer piso de una calle con mucho tránsito en nuestra ciudad. Después de esperar 4 días, alquilé un triciclo y finalmente recogí la mercancía. Luego monté un puesto callejero en lugares con mucho flujo de gente. Ese año trabajé como vendedora en la ciudad del norte durante todo un año. Sabía muy bien qué personas tenían dinero en los bolsillos, quienes eran exigentes y a quienes les gustaba regatear. Para la gente adinerada, les presentaba ropa de buena calidad y estilos adecuados. Para las personas más exigentes, les permitía probarse la ropa una y otra vez sin mostrar ninguna impaciencia. Para aquellos a quienes les gustaba regatear, añadía calcetines, guantes y otras cosas que había preparado con anticipación, y ofrecía más regalos por cada compra adicional. A menudo, de esta manera, más gente compraba. A finales de año, muchas personas compraban ropa, y como la ropa en mi puesto estaba de moda y tenía muchos estilos, cada vez venía más gente. Incluso muchos comerciantes de tiendas cercanas venían en secreto a ver mis modelos. Pronto vendí toda la ropa que había traído de regreso. Esta vez, incluso las bufandas, los calcetines, las horquillas para el pelo y otras cosas que traje en el camino estaban casi agotadas. En este viaje, gané casi 10.000 yuanes. Casi me convertí en un hogar con un ingreso de 10.000 yuanes. Después del festival de primavera, no me apresuré a comprar ropa al por mayor de nuevo, ya que esa época marcaba la temporada baja de ventas. Si compraba ropa en ese momento, había una gran probabilidad de que me quedara con el inventario. Aprovechando que aún tenía dinero, fui a la zona residencial donde anteriormente se vendían casas y compré 5 apartamentos. Luego tomé el dinero restante y regresé a la ciudad del sur. Esta vez empecé vendiendo electrodomésticos. Después de mi renacimiento, supe que a partir de entonces, los llamados 3 giros y un sonido se volverían populares para las bodas en nuestra región. Bicicletas, máquinas de coser, relojes y radios eran indispensables. A veces incluso se necesitaba encontrar una radio con urgencia. Después de más de medio año, finalmente a finales de agosto recibí un encargo de gran volumen. Combinando el dinero que ya tenía y mi salario, invertí todos mis activos y envié un lote de productos. Este lote se vendió incluso mejor que la ropa del año anterior. No eran grandes marcas, pero con una radio, la diferencia de precio que gané fue de casi 1.000 yuanes por unidad, sumado a las cintas que traje. La radio se convirtió en el producto más vendido en mi tienda. Se dice que septiembre y octubre son los meses dorados para los negocios. Solo en esos 2 meses gané muchísimo dinero. Más tarde regresé allí,
pensando que mucha gente quería casarse y pasar un buen año nuevo antes del festival de primavera, así que esperaba obtener más ganancias. Incluso en el primer mes del año lunar, mi negocio seguía prosperando. Además, esta vez ya estaba muy familiarizada con la gente de la ciudad del sur y su logística, y cuando había escasez de productos, ya no necesitaba ir personalmente. Con solo una llamada telefónica y transfiriendo el pago, las cosas llegaban en pocos días. En ese momento, el negocio ambulante ya no era adecuado para mí, así que alquilé un local comercial con 3 entradas en la calle más transitada, y además de la tienda, alquilé un piso grande en el primer nivel y empecé a hacer ventas al por mayor. Aunque las ganancias no eran tan altas como las de ventas al por menor, mucha gente venía a comprar productos. Cuando ya no podía manejarlo todo sola, contraté a 3 vendedores más. También me inscribí en una universidad nocturna. No se puede prescindir del conocimiento, ¿verdad, Robert? Está bien que no celebres un banquete de bodas para nuestra boda, pero ni siquiera estás dispuesto a comprarme una máquina de coser. La voz familiar me hizo mirar inconscientemente hacia la puerta de la tienda, donde vi a Cecilia conteniendo las lágrimas, sujetando la mano de Joy y enfrentando a Robert. Habían pasado 2 años, y Robert parecía haber cambiado un poco. El hombre que solía ser tan frío y distante como una flor en lo alto de la montaña ahora tenía el rostro pálido y demacrado. Si no me equivocaba, parecía tener algunas canas. Como si sintiera mi mirada, Robert me miró instintivamente. En el momento en que me vio, se quedó atónito. Cecilia frunció el ceño y siguió su mirada. Cuando me vio, inconscientemente se sobresaltó un momento y luego, como si pensara en algo, enderezó el pecho. «Oh, ¿no es esta la hermana Isa? ¿Qué pasa? ¿Estás trabajando aquí?» El empleado a mi lado estaba a punto de decir algo, pero al mirarlo, se tragó las palabras. Cecilia dejó a un lado su enojo en ese momento y caminó junto a Robert, quien estaba completamente rígido. Se alisó el cabello y dijo, «¿Cuánto tiempo sin verte, hermana Isa?» Sonreí y respondí, «Estoy de compras». Las comisuras de los ojos de Robert estaban rojas y su boca se movía, pero no podía decir palabra. Cecilia lo miró con dureza y luego sonrió diciendo, «Puede que la hermana Isa no lo sepa, pero Robert y yo ya estamos casados». Sonreí y dije, «Felicidades. ¿Están aquí para comprar cosas para su boda?» Cecilia asintió y luego me pidió que la acompañara a recorrer la tienda. Finalmente, bajo mi mirada admirativa y envidiosa, compró una radio, una máquina de coser y un televisor a color. El precio del televisor no era barato, era el modelo más nuevo de mi tienda. Por supuesto, el precio era elevado. Para celebrar el reencuentro con ellos, añadí deliberadamente 1.000 yuanes al precio del televisor. Después de pagar, el rostro de Robert se oscureció notablemente. Pero antes de irse, Cecilia no pudo evitar reírse y me dijo, «Gracias por tu arduo trabajo hoy, hermana Isa. Trabajar aquí debe ser agotador, ¿verdad? Pero he oído que también recibes comisiones. Compramos muchísimas cosas hoy, así que tu comisión debe ser bastante buena, ¿no?» Contuve mi sonrisa y dije, «Sí, muchas gracias de verdad». Justo cuando Cecilia se sentía satisfecha, un hombre de mediana edad con gran barriga entró corriendo desde afuera. «Jefa, ¿ya llegó el televisor a color que pedí?» Como el hombre claramente se dirigía a mí, la sonrisa de Cecilia se congeló por un momento y me miró con incredulidad. Sonreí y llevé al hombre al almacén. «Jefe, reservé los productos que pidió hace tiempo, por favor sígame». Después de salir del almacén, la gente ya se había marchado por la tarde. Tras revisar la mercancía del día y conciliar las cuentas con los empleados, cerré la tienda y me fui. Después de caminar unos pasos, sentí que alguien me seguía. Justo cuando estaba a punto de sacar el spray de pimienta de mi bolso, escuché una voz apresurada que decía, «Dije que soy yo». Era Robert. En el puesto de bocadillos junto a la carretera, pidió 2 tazones de fideos fritos. El sonido de la gente jugando a adivinar con los dedos, junto al ruido del jefe friendo fideos y encendiendo el fuego, estaba lleno del sabor de la vida. Pero los dos nos quedamos en silencio, mirándonos, porque en mi mundo, Robert ya había salido de mi vida hacía 2 años.
Incluso en estos 2 años, el número de veces que pensé en él fue muy reducido. Lo único en lo que pensaba cada día era en cómo ganar dinero y cómo comprar casas. Si Rupert no hubiera aparecido hoy de repente, tal vez ya habría olvidado cómo era. Cuando sirvieron los fideos fritos, tenía algo de hambre. Al ver que todavía me miraba con una expresión complicada, tomé mis palillos. Después de un largo rato, Rupert dijo, «Oye, ¿cómo has estado estos últimos años?» Asentí rápidamente y dije, «Estoy muy bien». Decía la verdad, sobre todo después de dejar a Rupert. Estaba extremadamente bien. Me miró con atención, con una expresión complicada. «Isa, lo siento», dijo. Hice una pausa mientras comía. No esperaba que Rupert supiera que me había decepcionado. Sé que te fuiste sin despedirte porque estabas muy decepcionada de mí. Tenía un compromiso contigo, pero aún así no corté el contacto con Cecilia. Al contrario, la cuidé más. Pero nunca esperé que les dijera a los demás que ya me pertenecía. No pude evitar reírme. Es increíble que tu hermana se haya convertido en tu amante. Para empezar, no eran hermanos de verdad. Aún así, él la llamaba hermana todo el tiempo y nunca evitaron levantar sospechas. No me extraña que otros lo creyeran cuando Cecilia dijo que Rupert seguía divagando. Su familia armó un escándalo e insistió en que me casara con ella, pero es una mujer con un hijo. ¿Cómo pudo mi madre aceptar eso? Se llevaron a su familia para causar problemas en mi trabajo y en el de mi madre. Espera, espera. Levanté la mano rápidamente. Realmente no me interesan sus asuntos turbios. Por favor, no me cuentes nada de esto. Dejé los palillos. Ya que ustedes dos están casados, es inapropiado que me cuentes estas cosas ahora. Disfruta de tu comida. Me voy primero. Saqué algo de dinero y le di al jefe 100 yuanes, luego me escabullí rápidamente. Todos vivíamos en el mismo barrio. ¿Cómo no iba a saber cómo era la familia de Cecilia? Eran incluso peores que vampiros. Cuando Cecilia se casó, su familia recibió muchos regalos costosos, pero el día de la boda ni siquiera enviaron una colcha como dote. Bueno, en ese caso, ¿cómo iban a respetar a Cecilia sus suegros? Naturalmente, su vida después del matrimonio fue un caos. De lo contrario, no habría vuelto a casa de sus padres. Por supuesto, él sabía todas estas cosas con claridad. Es solo que en ese momento, tras el filtro de su supuesta amante, naturalmente pensó que era perfecta en todos los sentidos. Ahora que lo perseguían esos vampiros, por fin supo que debía tener miedo. Pero ya era demasiado tarde. Después de eso, Rupert intentó encontrarme varias veces. Siempre dudaba, y cada vez parecía querer decir algo, pero se contenía. Me pilló desprevenida. Al final, no pude soportarlo más, así que simplemente invité a Cecilia. Le pedí que se escondiera detrás y me enfrenté a Rupert. ¿Has estado viniendo a buscarme todo este tiempo? ¿Qué demonios quieres?, pregunté. Rupert parecía haber tomado una decisión con gran determinación. Me miró y dijo, «Oye, quiero decir, ¿todavía hay una oportunidad para nosotros?» Le hice una mueca de desprecio y no me mordí la lengua. «Ya estás casado. ¿Sigues intentando coquetear conmigo?» No, ella me tendió una trampa. Puedo divorciarme de ella. Rupert se levantó rápidamente. Es una mujer que ha estado casada y tiene un hijo. Si ella no hubiera coqueteado conmigo, ¿cómo habría podido casarme con ella? No sabes que desde que estoy con ella todo el mundo se burla de mí abierta y secretamente. Dicen que soy un padre tacaño y que perdí lo bueno y recogí lo de otros. Antes de que Rupert pudiera terminar sus palabras, se escuchó un fuerte ruido y una figura salió corriendo. Te voy a golpear hasta la muerte, cosa sin vergüenza. ¿Qué hay de malo en tener un hijo? ¿Ella come tu arroz y toma tu apellido? ¿Dices que soy un desecho? ¿Dónde estás tan noble? ¿No eres simplemente un tipo inútil? Si hubiera sabido que no durarías ni 3 segundos, nunca me habría casado contigo, ni aunque muriera.
En medio de la escena caótica, me puse tranquilamente mis gafas de sol y me fui. La vida todavía es larga. Quizás su vida de dolor recién comienza, y me alegro de haberme alejado ya.